en nuestra cuenta de Twitter, Radio HRN. Vamos a iniciar, Giuseppe, con un documento especial que le han dado lectura en Diario Matutino de HRN, dándole seguimiento a esta noticia en donde vuelven a salir empañados los políticos de nuestro país, y según datos del asesor presidencial Marvin Pose, unos 35 funcionarios municipales cuyas campañas habrían sido financiadas con fondos del crimen organizado. Vamos a escuchar de inmediato a nuestro director de HRN, don Juan Carlos Barahona y Mario Mendoza. Soy inocente. Estas fueron las primeras palabras pronunciadas por el alcalde de Talanga, Francisco Morazán Roosevelt Avilés López, cuando fue detenido por elementos de fuerzas especiales, señalado de estar vinculado en el lavado de activos y en el tráfico de drogas. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico informaron que el involucramiento del funcionario edilicio y de algunos miembros de su círculo familiar es el resultado de una investigación que está en curso y que se apoya en denuncias recibidas en el periodo entre 2013 y 2015. Tales indagaciones establecen la existencia de un aumento patrimonial evidentemente desproporcionado en relación con las actividades económicas generadoras de ingresos. Con base en un análisis de las finanzas y patrimonio del jefe del gobierno local de Talanga, se identificó un total de 164.4 millones de lempiras y a su esposa Nancy Santos la cantidad de 157 millones sin justificación. Ha ratificado la institución encargada de ejercer la acción penal. Las acusaciones contra el alcalde nacionalista Avilés López abren el viejo debate sobre la infiltración del crimen organizado en las actividades políticas. Hace solo unas semanas la opinión pública también había sido sacudida a causa de la detención del alcalde de Roatán, Isla de la Bahía, Jerry Hines, a quien se le presume culpable junto con otras 3 personas de trasiego de drogas. Hines, que posteriormente fue dejado en libertad, había sido detenido por agentes especiales durante una acción de decomiso de más de 2.400 kilos de cocaína. Y no son únicos 2 casos de su tipo. Desde el 2014 son ya varios los alcaldes municipales que han sido detenidos por su presunto involucramiento en actos irregulares. Recordamos en 2014 la captura del entonces alcalde de Lloro Lloro, Arnaldo Urbina Soto, imputado de liderar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y a la contratación de sicarios. Igualmente se le acusó de almacenamiento ilegal de armas y blanqueo de dinero de dudoso origen. Durante la operación, la policía allanó 9 propiedades y confiscó otras 10 que supuestamente pertenecían a un grupo criminal encabezado por el alcalde y sus 2 hermanos. Especialmente relevante es el expediente del exalcalde de El Paraíso Copán, Alexander Ardón, de quien se afirma se convirtió en uno de los principales testigos de Estados Unidos en el juicio ventilado contra Tony Hernández, condenado por la justicia por varios cargos, entre ellos conspiración para traficar e introducir drogas en gran escala en aquel país. En su oportunidad, el asesor presidencial Marvin Ponce había declarado que un informe confidencial señalaba a unos 35 funcionarios municipales cuyas campañas habían sido financiadas con fondos del crimen organizado. El adecentamiento de la labor municipal, así como la transparencia y honestidad, son primordialmente las condiciones que deben exigir los hondureños de la hoja de vida de los políticos que aspiran a dirigir los gobiernos locales o que desempeñan cargos en los gobiernos locales. Hay muestras claras de que el narcotráfico ha calado profundamente en las esferas de poder en el país en un ambiente de latrocinio y corrupción. Ahí está este documento que le daban lectura a nuestros compañeros de Diario Matutino, el informativo de la vida nacional. La detención del alcalde de Talanga y de sus familiares sin duda alguna ha reavivado el debate sobre la infiltración del narcotráfico, del crimen organizado en la política. Y esto sin duda alguna hay muchos sectores que incluso han dicho de que a pesar de que se hace esta labor por parte de
el Ministerio Público y del Poder Judicial solamente quedan en escándalos. Está con nosotros el comisionado de la Unidad de Política Limpia, Javier Franco, a quien le vamos a consultar. Javier, bueno, usted que le ha dado seguimiento a este tipo de noticias, ¿tiene la capacidad la Unidad de Política Limpia para actuar con esos políticos que, como dicen por ahí los jóvenes, le coquetean al crimen organizado? Por este espacio, es un espacio oportuno e importante en virtud de que hoy se ha proclamado un día de la transparencia, en virtud de que la Unidad de Política Limpia recientemente, hace un par de horas, acaba de culminar un evento trascendental en el que nosotros dimos a conocer el informe final de lo que denominamos informe a medio término, de lo que fue el informe preliminar, que hace 25 días el Pleno tuvo a bien de dar y hacer público el nombre y apellido de cada una de las candidatas y candidatos que no cumplieron con la ley de política limpia. Del nombre y apellido de los candidatos y candidatas que no rindieron cuentas y que no quieren rendir cuentas al país, empezando porque son actores políticos y no rinden cuentas. Dimos a conocer hace 25 días y hoy hicimos público hicimos el término del informe, en la que movimientos internos, en la que también partidos políticos fueron sancionados y multados, no obstante a que el Congreso Nacional, y aun cuando avalamos y hacemos y atendemos la independencia de poderes y sobre todo el poder legislativo, 30 días de espacio para que pudieran presentar los informes. Eso no implica de plazo, eso no implica que nosotros lo podamos sancionar. Así que hoy, por ejemplo, todos los medios de comunicación que estuvieron presentes, los representantes de organismos internacionales, de los consejos consultivos, del G16, del gobierno y de los funcionarios electorales que estuvieron presentes, se pudieron dar cuenta, Yari, y audiencia de este programa de HRN y de TSI, que la unidad presentó su informe, rindió cuentas y que la unidad no está débil, está fortalecida y seguiremos fortalecidos para enfrentar a todos aquellos candidatos y candidatos que creen que pueden hacer caso omiso de la ley. Ya es público el nombre y apellido de cada uno de los candidatos y candidatos que no publicaron informes, no importa que el Congreso haya otorgado un permiso de 30 días más para que puedan presentar sus informes. Nosotros estaremos atentos después de estos 30 días. Si estos candidatos y candidatos creen que son superiores a la ley y no presentan informes, la unidad los sancionará. Multamos 6 movimientos internos que participaron en la elección primaria con 250,000 lempiras de multa y multamos 5 partidos políticos que no presentaron informes de fiscalización con $500,000 de lempiras. Algunos de ellos están en segunda instancia, en proceso de apelación, pero lo importante es que la unidad, para el rol que fue creada, está cumpliendo su función en base a ley, y aún cuando pudiéramos tener limitaciones, el Pleno está atendiendo la ley y con los aliados que tiene, uno de ellos el gobierno central y el Congreso Nacional, porque nos otorgaron para este año 60 millones de lempiras para poder hacer esto, auditar y fiscalizar a aquellos candidatos y candidatas que no quieran cumplir con la ley. Sí, ahora Javier, en vez de fortalecer, cuando hablamos de que hay muchos candidatos que van por un cargo político en nuestro país, no rinden o no presentan informes, no rinden cuentas, sin duda el trabajo de ustedes, ¿en qué áreas debería de fortalecerse? Porque ya nos queda claro que alguien debe intervenir en los partidos para que haya una limpieza en las planillas de las personas que van a ocupar un cargo electoral. Es muy importante su pregunta, Yari, porque usted es muy brillante. Ha hecho una pregunta casi contextualizada. Casi usted mismo ha preguntado, pero también ha casi dado un poco el nivel de respuesta. Y en ese sentido, para que la unidad pueda estar fortalecida, lo que se requiere es que, en primer lugar, siga el curso de lo que a nivel como unidad de política limpia nosotros hicimos en el 2019, que presentamos una propuesta de reforma electoral
a la ley de fiscalización del financiamiento político electoral al Congreso Nacional con la anuencia del presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva, y los jefes de la bancada. Pudimos estar en el marco de la Comisión de Reformas Electorales presentando esta propuesta de reformas electorales, que ahí van todo un componente sancionatorio que reforma a la ley y que desde el punto de vista legal, meso-institucional, le da fuerza a la unidad. Pero además, la red de veedores con la que nosotros hemos hecho alianza, con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con Naciones Unidas, con el PNUD, con la Unión Europea, con el Instituto Multipartidario para la Democracia Holandesa, el NIN, con el Instituto Demócrata de Estados Unidos, con el Centro Carter, y que ahora somos parte también de la política exterior del presidente Biden de combatir la corrupción en el Triángulo Norte, y con los poderes del Estado y con las instituciones del Estado que están en debida forma según el artículo 3 de la ley para colaborar con la unidad y fortalecer. Con todo esto hemos hecho alianzas. Hoy estuvo con nosotros, para citarle un ejemplo, la ministra del Azar, Miriam Guzmán. Ella en la primaria jugó un papel importante, porque aun cuando no fue coordinada con la unidad, hizo un uso de un recurso que por facultades a ella como ministra del Azar se lo da, y es poder investigar la lista de los candidatos y candidatas que son deudores del erario público, y lo hizo público, y publicó los nombres y apellidos. Recientemente la Unidad de Política Limpia, hace 25 días, también hizo público el nombre y apellido de cada uno de los candidatos y candidatas que no presentaron su informe de gasto de campaña. Algunos de ellos hoy, en este día, hace 24 horas, hace 48 horas, hace un mes o hace varios meses, han sido públicos y han estado en la picota pública porque han sido evidentemente llevados a nivel de medios de comunicación sus casos, en casos penales, en casos de tipo administrativo, y ahí es donde viene el rol importante del Tribunal Superior de Cuentas, del Ministerio Público, del Sistema de Administración de Rentas del Azar, que juega un rol importante en consonancia con la unidad. Y estos candidatos que hoy salen públicamente, podemos revisarlos, porque la unidad no ha ocultado nada, al contrario, hemos cumplido con el principio de transparencia, de rendición de cuentas y de máxima publicidad, haciendo público el nombre y apellido. Ustedes pueden buscarlo, es público. Si ustedes quieren saber de algún candidato o candidata que aun cuando no llevara un proceso penal o judicial, o que no tenga un inicio de un proceso, independientemente de eso, se puede buscar en el listado y se verá quién cumplió y quién no cumplió con la ley. Ahora, Javier, hay que saber, sí, podría hacerse o coordinarse por parte de la Unidad Política Limpia, del IAIP, del Azar e incluso del Tribunal Superior de Cuentas, que vaya, estas tres instituciones que le he mencionado, Tribunal Superior de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la han denominado incluso muchos como elefantes blancos, porque la función que han hecho, y lo hemos visto, aquí hay una cantidad de escándalos, y no solamente involucra a políticos, sino a funcionarios, en donde nunca se le ha hecho una vigilancia de cuánto es lo que tienen y cómo es que lo han logrado tener. ¿Ustedes creen que si se hace una estructura y se les da mayor participación, mayor poder a la unidad de política limpia, sí podríamos tener por lo menos la confianza de que esos cargos de elección popular van limpios y que el hondureño puede ir a votar por personas honestas? También una segunda pregunta sumamente electoral e importante la que usted pregunta, Yari, porque hace una relación de interinstitucional, y aquí el artículo 3 de la Ley de Fiscalización del Financiamiento Político Electoral manda y dice cuáles son todas aquellas entidades públicas y del privado, del sector público y privado, que están en consonancia y obligadas a trabajar con la Unidad de Política Limpia. Le menciono el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, el Sistema de Administración de Rentas, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, entre otras, son parte de las instituciones del Estado obligadas a contribuir con la Unidad de Política Limpia. Hay otras que, aun cuando no fueran de carácter público, pero tienen una relación privada, de una relación interinstitucional, de las competencias que la unidad hace, que son fiscalizar y auditar el financiamiento político, está la Asociación de Instituciones Bancarias. Y aquí le hago una relación más precisa en función de la generalidad, pasando a un caso en particular. Hay que saber separar
Ya la dio a conocer una vez cuáles son las candidatas y candidatos que le deben al Estado, porque no hay otra forma de decirlo. Le deben al Estado porque tienen cuentas pendientes con el erario público. En primer lugar, aquí hay dos competencias. Una institucional, que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral, que es la máxima autoridad electoral, que es la que administra el proceso electoral y es la que inscribe a estos candidatos. Entonces, tienen que pasar por un proceso de revisión. Y el primer gran filtro, la primera gran responsabilidad es de los partidos políticos, porque todos estos candidatos y candidatas morosas con el erario público dependen sus candidaturas de estar inscritas en un partido político. ¿Quién inscribe a estas candidatas y candidatos morosos del erario público en el Consejo Nacional Electoral? Le inscriben los partidos políticos. Entonces ahí vemos ya dos entidades. Una, la primera, la persona natural que tiene, por decirlo así, sobrada valor, de sabiendo que aun cuando le debe al Estado se somete a querer ser un candidato o una candidata de elección popular y se inscribe ante un partido para aspirar y luego todavía el partido viene y lo inscribe ante el Consejo Nacional Electoral y pasa el filtro del Consejo Nacional Electoral para que pueda ser inscrito. Ya luego, cuando entra en la competencia nuestra, que es de la Unidad de Política Limpia, lo que corresponde en este caso, Yari, para poder separar las competencias entre todas las instituciones, es que la SAR debe vigilar, y como lo ha hecho muy bien la ministra Miriam Guzmán y lo ha hecho público en la primaria, en la elección primaria, ha denunciado a todos estos candidatos y candidatas, por lo menos ha hecho público, que le deben al Estado. Es vergonzoso saber que hay candidatas y candidatos que no tienen ni un RTN. Entonces uno se pregunta, ¿cómo aperturan las cuentas bancarias? Ahí es donde viene el tema de por qué hay tan pocas cuentas bancarias inscritas en la Unidad de Política Limpia. Porque entendemos las razones que el Sistema Financiero Nacional también debe contribuir y es corresponsable de poder ayudar al sistema de transparencia de la Unidad de Política Limpia de aperturar las cuentas bancarias, porque es el único mecanismo por el momento desde el punto de vista institucional que puede detectar el origen del fondo ilícito, cuando un candidato es financiado de forma ilícita, y de eso estamos hablando, no solo de candidatos evasores del fisco, sino de candidatos, y como usted lo menciona, pueden tener 80 millones de lempiras en fortuna o 80 millones de lempiras en sus pecunios personales y tal vez 4 o 5 millones, que es el techo de gasto de campaña, que es lo que a nosotros nos corresponde. Yo más bien me estoy pronunciando en función de algo que no es mi competencia, pero como ciudadano lo digo, por la pregunta que usted hace. La unidad velará solamente por el financiamiento político. Ya si ellos, otros candidatos, se enriquecen ilícitamente, ya no es una competencia no de la unidad. Compete al azar saber ver cuáles son los patrimonios de esos candidatos. Compete al Ministerio Público investigar si estos patrimonios son de origen lícito o ilícito. Y también compete al Tribunal Superior de Cuentas saber si estos candidatos, a unos que puedan ser funcionarios actualmente, digo el Tribunal Superior de Cuentas porque el 80% de los candidatos son reelectos y el Tribunal Superior de Cuentas es el que supervisa el accionar y la gestión pública de ellos. La ley nuestra dice que 45 días antes de la elección general ningún candidato, o sea, estamos a que ya hace 5 días, ningún candidato puede inaugurar obras públicas, ningún candidato alcalde, porque eso rompe el principio de equidad y de paridad con otros candidatos. Entonces, en todo esto, como muy bien usted pregunta, hay que crear toda una estructura institucional, pero ya la ley lo dice. En este país se menciona que hay muchas leyes, el problema es que quién va a liderar el proceso para que todas estas leyes y a nivel institucional todas puedan estar en una congruencia sinérgica en función de apuntarle a la transparencia. Por lo menos nosotros hoy, como Unidad de Política Limpia, hicimos público el informe final de gestión, hicimos pública y el lanzamiento de la plataforma de transparencia que el PNUD nos ha dado y que construimos estos 3 años para que cada candidato y candidato de forma amigable pueda registrar sus ingresos y sus egresos en esta plataforma y no tenga problemas después, que diga que no tuvo tiempo, que no esté pidiendo prórrogas en el Congreso para que le puedan ampliar el plazo para que pueda entregar sus informes financieros. Es sencillo. ¿Quiere ser política y político? Se ocupa de dinero. Utilice dinero lícito. No se meta con el crimen organizado. No se meta con la corrupción. Utilice dinero lícito. Aspire. Sea transparente, sea sinérgico con lo que dice, con lo que hace y con lo que piensa. Rinda cuentas ante la Unidad de Política Limpia. No le deba al Estado. Ese es el candidato ideal, Yari. Eso es lo que el hondureño aspira. Porque todas las hondureñas y hondureños aspiramos a que estas elecciones sean transparentes, democráticas
y pacífico. Sí, y esto se lo voy a trasladar, esta consulta se la voy a trasladar a don Romeo Vázquez Velázquez, candidato a la presidencia por el Partido Alianza Patriótica. ¿Existe voluntad política de tener o combatir el crimen organizado? ¿Existe realmente la voluntad de estas instituciones, como la mencionaba el comisionado de la Unidad de Política Limpia, don Javier Franco, de la SAR, del Tribunal Superior de Cuentas y del Ministerio Público, de realmente iniciar un proceso de investigación para limpiar de una vez por todas esas planillas de los diferentes partidos políticos en nuestro país? Buenas tardes. Sí, don Romeo, le escuchamos. Buenas tardes, Yari. Es para mí un placer saludarla. ¿Me está escuchando? Le estamos escuchando bien. ¿Me escucha? Claro y perfecto. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos muy bien. Bueno, entonces un saludo cariñoso, Yari. También un saludo a las otras personas que están participando en el panel. Un saludo al pueblo hondureño. La voluntad puede existir, pero como dice que el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho, porque el problema es que necesita estar libre de amenazas. Eso se llama seguridad nacional. Y aquí las amenazas más grandes que tenemos en este momento son el narcotráfico, también la corrupción, y el narcotráfico que está con sus actividades conexas, que es el lavado de dinero, ya sea de dinero proveniente del narcotráfico o del terrorismo. Entonces, ¿qué quiere decir, verdad? Que para que haya desarrollo económico y social, tiene que haber seguridad. Y este momento, el problema que hemos venido viendo desde hace muchos años, es que la corrupción y lo que es el narcotráfico ha penetrado muchas estructuras del Estado. Y no solamente eso, sino que también ha penetrado los partidos políticos. Y la responsabilidad de adecentar al Estado debe ser una voluntad política, porque es una responsabilidad de un gobierno que desee hacer las cosas bien y correctamente para beneficiar a la sociedad y para sacar al país de los grandes problemas que tiene, porque mientras tengamos estas amenazas, difícilmente vamos a sacar a la gente a la pobreza, porque no hay trabajo, porque no hay inversión, y la inversión llega al país cuando hay seguridad jurídica, pero también seguridad ciudadana y seguridad nacional. O sea que en este momento estamos ante un fenómeno bastante fuerte de la penetración del crimen organizado en los partidos políticos. Casualmente, eso es nuestro planteamiento patriótico, que hay que adecentar todos los partidos, que hay que depurar los partidos políticos. Mientras no exista esa voluntad, y no la van a hacer los políticos tradicionales, porque prácticamente sería como estarse dando con una piedra entre los dientes. Tiene que ser una organización diferente, políticos nuevos, como lo que plantea la Alianza Patriótica, que sin necesidad de estarnos yendo a los extremos, podemos hacer las cosas correctamente, porque el país prácticamente está secuestrado en este momento. Hay un secuestro del país, secuestrado por la corrupción, secuestrado por el narcotráfico, secuestrado por los antivalores, y prácticamente tenemos que liberar nuestro país para mantener la independencia y mantener esa libertad en la que todos queremos vivir. Pero sí tenemos que hacer algo fuerte, enérgico, determinante para combatir el narcotráfico, porque las instituciones como Política Limpia hacen lo propio, las otras instituciones hacen lo propio, pero quien dota de las facilidades para que una institución pueda cumplir con sus responsabilidades es el gobierno, la voluntad política de un gobierno que realmente quiere hacer lo correcto por su país, y sobre todo que esté interesado en limpiar el país de toda la podredumbre que está casualmente metida y que se ha convertido en un cáncer, porque la corrupción ha caído como una gangrena, y además también el narcotráfico ha penetrado fuertemente instituciones y ha penetrado fuertemente los partidos políticos tradicionales. Y tenemos que hacer algo heroico como hondureños desde el punto de vista patriótico para adecentar nuestro país y realmente convertirnos en un país donde podemos vivir en paz y tranquilidad, y donde exista la posibilidad de que el hondureño pueda trabajar y valerse por sí mismo, y saliéndonos de esa gran pobreza que tenemos cuando se dan las oportunidades de trabajo. Pero las oportunidades de trabajo no se van a dar mientras tengamos estas grandes amenazas que tenemos, como el narcotráfico y como también la corrupción. Sí, le voy a consultar aquí a don Juan Carlos Aguilar, coordinador de la asistencia legal anticorrupción de la CJ. Decía don Romeo Vázquez Velázquez que no hay voluntad
de que es necesario ya cambiar el rumbo de la clase política hondureña. Según los datos y las investigaciones que realiza la CJ, ¿cómo estamos en este tema? Se habla de un dato de aproximadamente 35 alcaldes que han sido señalados por lavado de activo o de actos ilícitos. Juan Carlos. Buenas tardes a los presentes, a los panelistas y sobre todo a la audiencia de TSI en este programa Detrás de la Noticia. Efectivamente sabemos del problema que está viviendo la política hondureña con respecto al financiamiento ilícito proveniente de campañas políticas. Esto, y para citarle un par de ejemplos, sabemos lo que pasó con el caso Pandora, qué pasó con los fondos que se sustrajeron en el caso Pandora, para hablar puntualmente de casos de corrupción. El Instituto Hondureño de Seguridad Social, que fue el primer caso de esta nueva era emblemático y que causó repulsión con respecto al pueblo hondureño. Fueron cientos de millones de lempiras que fueron desviados y que llegaron a parar a las cuentas, a las manos de los partidos políticos para el tema de la financiación ilícita. También sabemos que se ha mencionado el financiamiento a candidatos y a sus respectivas campañas políticas en juicios que se están llevando a cabo en New York y todo este tema, ¿no? Entonces vemos que la institucionalidad está debilitada, la institucionalidad es frágil y está cooptada, como decía el general. Además, a pesar de las presiones que llevó a cabo la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad para el tema del financiamiento político, fue ahí donde se creó la Unidad de Política Limpia, que desde mi punto de vista hace un papel muy bueno hasta donde pueda, porque sabemos el tema de la ley de la unidad. Esta ley le da dientes, si lo queremos ver así, a la Unidad de Política Limpia, pero en una perspectiva más disuasoria que con el tema de las sanciones. ¿Por qué? Porque las sanciones están encaminadas a sanciones pecuniarias, es decir, multas, y ya sabemos que los candidatos no le están teniendo miedo a este tipo de sanciones, y eso es lo que nos hace preguntarnos qué pasa, qué ocultan estos partidos políticos, que oculta esta clase política del país, en donde no teme a las sanciones, dejan precluir los plazos para después, mediante el poder que se tiene desde el Congreso Nacional, llegar a legislar en favor de la ampliación de estos casos. Para el caso específico, lo que pasó en el feriado morazánico, se amplió el término para presentar el plazo de los informes, y a lo que finalmente vemos y vemos que el Congreso Nacional envía un mensaje de que nosotros podemos doblegar la ley, nosotros podemos cambiar los términos cuando se nos dé la gana. Y bueno, el llamado y a la vez aplaudirle a lo que decía el comisionado de la Unidad de Política Limpia, es que a pesar de eso, pues se van a implementar las sanciones del caso para estas personas que han incumplido, porque sabemos que muchos de ellos se encuentran actualmente buscando una reelección, según los datos que se ha dado de la misma Unidad de Política Limpia. Se encuentran buscando una reelección para su candidatura a nivel de las diputaciones, ¿no? Entonces hay que ver, se tiene que fortalecer el tema de la Unidad de Política Limpia aún más, a pesar de todo el tema manifestado por el comisionado, en donde expresaba de que sí, están más robustecidos, y en consonancia a eso es que antes de esas elecciones generales solo se podía fiscalizar, porque la ley tenía una laguna. Esa laguna estaba orientada a que solo se podía fiscalizar elecciones generales. Ellos abogaron porque se incluyeran las elecciones primarias, porque hay que ver que esta Unidad de Política Limpia se crea con un escenario de última hora prácticamente. Se crea en 2017 para fiscalizar esas elecciones generales, en donde iban a participar o participaron los partidos políticos. Entonces gran parte del problema surge por eso. Lo vemos hoy en las acusaciones que se están presentando, en donde hay candidatos o candidatos suplentes a integrar el Congreso Nacional que están inmiscuidos en lavado de activos, que están inmiscuidos con la criminalidad organizada. Entonces vemos que es un grave problema estructural que se tiene que atacar desde la raíz, es decir, fortaleciendo las instituciones. Nosotros como ciudadanos tenemos un gran deber con respecto a las elecciones, de escoger a personas capacitadas para los 3 niveles electivos: Congreso Nacional, la Presidencia de la República,
y las alcaldías, sobre todo para el Congreso Nacional, porque sabemos la importancia que va a tener en los próximos 4 años y qué es lo que va a escoger o qué es lo que va a seleccionar a nivel de altos funcionarios públicos, que son los que al final van a llevar a cabo la política, si se ve y si se promueve la política anticorrupción del país y demás intereses para ser vigilantes y que el país camine, ¿no? Y se libere de esta cooptación que ha tenido el Estado de Derecho, la institucionalidad y pues la falta de independencia de poderes que existe actualmente, ¿no? Sí, ya vamos a continuar con Juan Carlos Aguilar, Javier Franco y Romeo Vázquez en este tema que sin duda le preocupa y le interesa mucho a la población hondureña. ¿Cuál será esa meta a seguir para erradicar que el crimen organizado siga afectando la clase política en nuestro país? Antes, recuerde que siga minuto a minuto con nosotros toda la información completa previo a las elecciones en nuestro sitio. Solamente debe ingresar ya a www.eleccioneshonduras.hn y conozca todo acerca de los aspirantes presidenciales, opiniones de nuestros expertos y toda la información necesaria para ejercer tu voto de manera responsable. Así que infórmese ya en www.eleccioneshonduras.hn. Yari, y en eleccioneshonduras.hn puede encontrar notas como: hay candidatos presidenciales que no han presentado ni la declaración de impuestos, revela el Servicio de Administración de Rentas. Conoce algunos datos revelados por la directora del servicio, Miriam Guzmán. También hay otras notas como Vota Valores, plataforma para conocer qué valores abanderan los candidatos. Sí, bueno, si no presentan declaración, no presentan ni siquiera la cuenta bancaria, menos para que presenten una declaración de impuestos. En el RTN. Sí, algo tan simple que solo es ir al SAR y en unos cuantos minutos lo tiene. Es que urge, sinceramente, que se haga una limpieza en los partidos políticos de nuestro país, tal como lo decía el comisionado de la Unidad de Política Limpia. Pero esto lo vamos a resolver después de la pausa. Después de la pausa. ¿Escapes de orina? Más normal de lo que parece. Cuídate de la manera correcta. Plenitud Femme absorbe más que una toalla femenina, ofreciendo máxima discreción y control de olores para que te sientas protegida. Femme, la solución ideal si la orina te sorprende. Es hora de disfrutar al máximo lo esencial de tu vida. En todo momento con Essential Everyday, la marca americana que está conquistando a miles de hondureños. Essential Everyday te ayudará en todo lo que necesites. En el almuerzo con tu familia, para la fiesta de tus hijos o para el cuidado del hogar. Siempre es un buen momento de disfrutar cada instante de tu día a día con Essential Everyday y su amplia variedad de productos. Te encantará, te lo garantizamos. Encuentra la zona en Supermercados La Colonia, porque acá te queremos. Este miércoles regresa la acción de la UEFA Champions League. Deportes Televicentro presenta en directo desde el Old Trafford el vibrante duelo entre el Manchester United de Inglaterra y el Atalanta de Italia. Ole Gunnar Solskjaer ante Gianpiero Gasparini. Nuestra antesala inicia a las 12:30 del mediodía por Telecadena. Manchester United versus Atalanta. Este miércoles solo por Deportes Televicentro. Este partido es una presentación de Heineken y Lay's, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. Soy un buen hombre. O soy un loco. ¿Estás bien? Siempre te estoy bien. Próximamente por Telecadena. En las garras del coyote. Ya disponible dentro de la web y app de Televicentro. Ingresa a www.televicentro.com/TVC Play o descarga la app para disfrutar de este gran contenido. Una coproducción de Televicentro, Emisoras Unidas y USAID. Disponible en la web y app solo en el mes de octubre. 8.
Continuamos en Detrás de la Noticia. Ya son las 4 de la tarde con 38 minutos. Alguien que le ha dado seguimiento a esta noticia, Giuseppe, es nuestro compañero Ricardo Zelaya. En las últimas horas ya se ha dado detección judicial y han enviado a la cárcel tanto al alcalde de Talanga como a sus familiares. Ricardo. Muchas gracias, Yari. Muchas gracias, Giuseppe. Compañeros televidentes, Detrás de la Noticia, oyentes de HRN de La Voz de Honduras, estamos con la portavoz del Poder Judicial, Lucía Villar. Luego de esta resolución por parte de un juez con jurisdicción nacional, ¿se esperaba esto, Lucía? Si nos da más detalles, es un placer saludarla para este día. Buenas tardes, así es, acaba de finalizar la audiencia de declaración de imputado en la causa instruida contra 5 personas a las cuales se les supone responsables del delito de lavado de activos. Este delito es en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Luego de desarrollar esta audiencia de declaración de imputado, el juez con jurisdicción nacional que conoce la causa ha dictado detención judicial para las 5 personas involucradas en el proceso. Ellos responden a los nombres de Rosbel Avilés, César Leiva Ríos, Bella Esperanza Ríos, Faith Avilés López y Nancy Santos Ríos. Las 5 personas fueron dictadas, en este caso la medida de detención judicial por el delito de lavado de activos. Asimismo, se ha convocado a las partes para este próximo viernes 22 de octubre a las 8:30 de la mañana para desarrollar la audiencia inicial. Ahora, ¿qué va a proceder en toda esta audiencia inicial? Ya tenemos un par de días para que ya se desarrolle la misma. Lucía. La audiencia inicial se hace con el objetivo de que tanto el ente acusador del Estado como la defensa técnica de los imputados puedan presentar el mínimo de indicio probatorio para determinar en este caso si ellos cometieron o no los delitos y se pueda dar un auto de formal procesamiento con cualquiera de las medidas en el caso de que se encuentre un mínimo de indicio probatorio de participación de los mismos en la comisión de los delitos, o se pueda dictar un sobreseimiento, el cual podría ser definitivo o provisional. En el caso que el sobreseimiento sea provisional, el ente acusador del Estado tendrá hasta 5 años nuevamente para presentar pruebas que pudiesen reabrir la causa. ¿Qué determinó el juez ya con estas pruebas? En este caso, este día no se presentaron pruebas. Esta audiencia de declaración de imputados se hace con el objetivo de indicarle a los imputados cuáles son los derechos que les asisten, el motivo por el cual se presentaba el requerimiento fiscal y también indicarles las medidas a imponer, que en este caso fue la medida de detención judicial. Uno de los temas que también solicitaba el Ministerio Público era la separación del cargo del mismo alcalde. Así es, pero esto se desarrollará o se verá en la audiencia inicial cuando se lleven las pruebas correspondientes y se determine si él tiene participación o no en los hechos por los cuales se ha presentado este requerimiento fiscal. ¿A dónde fueron remitidas las mujeres y los hombres? En el caso del alcalde de Talanga fue remitido al primer batallón de infantería, los otros 2 hombres fueron remitidos a Támara y en el caso de las mujeres fueron remitidas a PNFAS, que es el Instituto Penitenciario de la Mujer. Repítanos, Lucía, la resolución. En este caso se ha dictado una detención judicial para las 5 personas involucradas en el proceso por el delito de lavado de activos. Ellos responden a los nombres de Rosbel Avilés, César Leiva Ríos, Bella Esperanza Ríos, Faith Avilés López y Nancy Santos Ríos. Son las 5 personas que este día se desarrolló su audiencia de declaración de imputado y se les ha dictado esta medida de detención judicial. Bien, muchas gracias. Lucía Villar. Yari, la resolución hace unos momentos que ha ejecutado por parte de un juez con jurisdicción nacional. Vamos con ustedes, televidentes, a los estudios principales. Muchas gracias, Ricardo. Ha llegado el momento de enlazarnos con la mesa digital de tunota.com. Ya listo el periodista Denis Álvarez. A propósito, Denis, cuéntenos de cuántos alcaldes se habla que han sido señalados por estos actos ilícitos. Buenas tardes. El chequeador, tu nota. Buenas tardes, Ari, y buenas tardes a nuestros invitados de esta tarde en Detrás de la Noticia. Como usted bien lo decía, pues en tunota.com hemos recopilado algunas datos de los alcaldes que han sido señalados por diversos casos en Honduras, y esta cifra asciende a más de 30 ediles que han sido señalados por diferentes actos ilícitos. Uno de los que más se menciona es la malversación de caudales públicos en contra del Estado hondureño, también lavado de activos, la asociación ilícita, algunos por narcotráfico y otros por estar vinculados con bandas criminales en diferentes municipios del país. Entre los diputados que figuran, pues tenemos a Nectalí Romero, quien fue alcalde del municipio de Talanga en Francisco Morazán, Ramón Sarmiento, Oscar Kilgore, Jerry Hims, que ha sido uno de los casos últimos que ha sonado en el país, también Santos Elvir, que fue alcalde de Jocón en Lloro,
Arnaldo Urbina, Alexander Ardón, que ha sido uno de los casos que ha más sonado en el país. También el caso de Rodolfo Padilla Sunseri, Leopoldo Crivelli, Fausto Nájera, entre otros. Algunos pues estos están prófugos de la justicia y otros tienen antejuicios abiertos con la justicia hondureña. Pero dentro de lo que cabe, pues el caso del actual alcalde del municipio de Talanga, Roosevelt Avilés, es uno de los casos de los últimos casos que se ha sacado, y pues que de estos delitos que se le acusa, como el delito de lavado de activos, ha sido uno de los que más se ha vinculado a estos alcaldes hondureños. Muchas gracias a nuestro compañero de tunota.com, Denis Álvarez, en esta información que ustedes la pueden ver a través de la página de tunota.com. Le voy a consultar directamente a Juan Carlos Aguilar, textualmente, como lo ha dicho don Raúl Pineda, el abogado Raúl Pineda. El enriquecimiento ilícito dejará de ser un delito cuando se publique en la Gaceta las reformas a la legislación penal. Y el caso del alcalde de Talanga no será más que un escándalo en nuestro país. ¿Comparte usted la opinión del abogado Pineda, Juan Carlos? Hay que recordar que primero el delito de enriquecimiento ilícito sufrió una rebaja sustancial con respecto a las penas. Se cambió ese delito que antes estaba integrado en la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, y ahí ese delito de enriquecimiento ilícito, si el enriquecimiento del funcionario público pasaba de 1 millón, la pena era de 5 a 15 años. En el actual código, esa es la pena más severa. En el actual código está de 4 a 6 años. Entonces, para que vayamos ponderando cómo va en detrimento esta lucha contra la corrupción sería, y específicamente contra este delito de enriquecimiento ilícito. Hay una rebaja sustancial de 5 a 15 años, que era la pena más alta en la ley orgánica del TSC, para el nuevo Código Penal de 4 a 6 años, y como usted lo menciona, si se aprueban estas reformas, pues desaparecería el tipo penal de enriquecimiento ilícito. Entonces ahí es donde nos preguntamos y estamos viendo cómo se está legislando en favor de la impunidad, cómo se está legislando en favor de la corrupción, cómo se ha debilitado la institucionalidad. Y se ha debilitado en función de la separación de poderes. ¿Qué pasa con la Fuerza de Tarea Anticorrupción que ha creado Estados Unidos y que está destinada para el Triángulo Norte? Irónicamente, es unilateral y no se cuenta con los poderes judiciales del Triángulo Norte. No se cuenta con el Poder Judicial de El Salvador, de Honduras y de Guatemala, porque estos no han sido productivos con respecto a la persecución de la lucha contra la corrupción. En el caso hondureño, ya sabemos, se expulsó a la MASI, a recomendación del Congreso Nacional, por cierto, se expulsó a la MASI. De los 14 casos, 12 casos presentados y 2 que se desprenden de privación de dominio para los casos de Caja Chica de la Dama y del caso Pandora. Todos nos preguntamos qué pasó desde la salida de la MASI. Se ha desarticulado la lucha contra la corrupción en el país, estamos teniendo un retroceso de al menos 10 años con respecto a la lucha contra la corrupción, y todos estos casos han quedado en el olvido, todos estos casos están con recursos, están trabados, como se dice popularmente, y estamos esperando la celeridad por parte de los poderes judiciales. Entonces, ese es el mensaje que envía Estados Unidos a través de esta Fuerza de Tarea Anticorrupción, en donde van a actuar unilateralmente, se van a apoyar técnica y de manera investigativa del FBI, de la DEA, y van a perseguir los activos que vengan producto de delitos de corrupción de estos países de Triángulo Norte y que lleguen a los Estados Unidos, bien sea con la recuperación de los activos, la posterior subasta de los activos y el retorno de esos dineros que han sido sustraídos producto de corrupción de estos países hacia los países de donde salió. Por otro lado, van a ejercer la acción penal pública o la criminalización, una acción criminal, le dicen ellos, contra los lavadores de activos también. Entonces, persona que haya utilizado, persona que haya sustraído y ese dinero haya pasado por el sistema financiero de los Estados Unidos, va a ser investigado y va a ser solicitado posteriormente para tener un castigo en los Estados Unidos. Y todas las acciones también orientadas a la lucha contra el narcotráfico, que ya sabemos que ha sido una de las banderas más fuertes por parte de los Estados Unidos para con cada uno de estos países del Triángulo Norte. Pero ese es el mensaje que se envía, un mensaje de desconfianza, un mensaje de los poderes judiciales de estos 3 países no están haciendo lo necesario para combatir la corrupción, y el problema
se ve con buenos ojos esta fuerza de tarea. El problema es que solo va a pasar por situaciones que hayan intervenido o hayan pasado por los Estados Unidos. Mientras tanto, todavía nos tenemos que seguir preocupando por la corrupción que tenemos de manera interna y que no ha traspasado las fronteras, porque ellos lo llaman como una corrupción transnacional. Entonces, ahí es donde tenemos problemas, ahí es donde, y yo siempre hago el llamado y lo voy a seguir haciendo, hay que saber escoger principalmente ese Congreso Nacional de la República, porque va a escoger al nuevo fiscal, va a escoger al nuevo Tribunal Superior de Cuentas, a la nueva Corte Suprema de Justicia, y puedo seguir, pero esos 3 ejemplos son claros para la lucha contra la corrupción, para lograr esa independencia de poderes, que de no seguir así, vamos a seguir con este Poder Judicial cooptado, con este Poder Judicial que no tiene ningún tipo de independencia y que a la postre esto no beneficia a los ciudadanos hondureños, sino que lo que genera es un espacio de polarización, un espacio de impunidad y un espacio en donde la lucha contra la corrupción se ve sumamente reducida. Y para el caso, y para poner un ejemplo rapidito ya para concluir con mi idea, lo que hizo el Congreso Nacional al incluir a las organizaciones de la sociedad civil como personas expuestas políticamente. Nosotros hemos revisado legislaciones para el caso México, Colombia, Argentina. En ningún país se considera a las organizaciones de sociedad civil como personas expuestas políticamente. El GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Activos, tiene un informe que habla sobre las 40 recomendaciones del GAFI, es un informe muy famoso. La recomendación 12 habla sobre cómo abordar a las personas políticamente expuestas. En ningún momento se llama a las organizaciones de sociedad civil. Entonces, más que verlo como un control, lo que vemos es un mensaje de la institucionalidad, porque se sabe que las organizaciones de la sociedad civil son las organizaciones que básicamente en los últimos años han sido los que han ejercido la lucha frontal contra la corrupción. Un mensaje de vamos a aplicar la debida diligencia en el caso sobre una posible sospecha de lavado de activos. En cambio, en cuanto se realiza la investigación, todos los activos van a quedar congelados debido o producto de esta debida diligencia, y mientras tanto estas organizaciones de sociedad civil no van a poder operar, no le van a poder pagar el salario a sus colaboradores, no van a poder seguir ejecutando los proyectos. Y entonces, y bajo la coyuntura del país, ese es el mensaje generador de impunidad que emana desde el Congreso Nacional de la República, ¿no? Sí, ¿y cómo quitar ese blindaje a los diferentes actos de corrupción que se han dado en nuestro país? Y tal parece que los que tenemos en nuestro país lo que buscan solamente es eso, favorecer. ¿Cómo cambiar esa expectativa que tenemos, Javier, cuando, bueno, usted me dice, hay algunos, y da pena decirlo, hay algunos candidatos que ni siquiera tienen una cuenta bancaria, que no saben ni siquiera cómo ir a pagar sus impuestos a tiempo, no tienen esa educación financiera? ¿Cómo hacer para elegir? ¿Cómo cambiar esos precedentes que hoy en día pues nos está llevando a lo mismo? A solo llevar a personas a cargos de elección que en vez de favorecer el bien común, lo que andan buscando es favorecer sus bolsillos. Javier, ¿le escuchamos? Es un tema más de cultura de rendición de cuentas. Cuando una sociedad puede tener educación, usted puede tener candidatos que sean médicos, candidatas y candidatas que sean abogadas, pero si no tienen una cultura de rendición de cuentas que es diferente, ahí se encuentra con un tema de rompimiento de paradigmas radical. Para darle un ejemplo, lo que la unidad ha hecho es publicar los nombres y apellidos de los candidatos y candidatos que no cumplieron con la ley, pero hoy hemos dado a conocer datos, por ejemplo en el tema de cuentas bancarias. 1.846 sujetos obligados presentaron ante la Unidad de Política Limpia su cuenta bancaria, o sea, los datos de su cuenta bancaria en las elecciones primarias de 2021. Y cuando vemos de manera clara, quienes entregaron informes fueron menos, o sea, fueron 1.453 los que entregaron informes, o sea, hubo un ímpetu, una intención de querer lograr transparencia, pero después algo los frenó. O sea, no es posible que alguien venga y quiera aperturar su cuenta en la Unidad de Política Limpia, que como corresponde en la ley, pero después no entregue informes. O sea, hubo una cantidad entre 1.846 y 1.453 de los que entregaron informes y aperturaron cuentas bancarias cercanas a los 500. O sea, 500 quisieron hacer bien las cosas y 500 después se retractaron, no cumplieron con entregar el informe. Peor aún es este dato: 842
de los que salieron electos presentaron informes financieros. Este es un dato positivo, pero hubo otro porcentaje que fue de 439 que no entregaron informes, y dentro de esos son candidatos, o sea, estos 439 candidatos que no presentaron informes y que resultaron electos para la elección general y representan el 34% de los que resultaron electos, mujeres y hombres, están corriendo y están postulando, se están poniendo anuncios, se están anunciando y no presentaron informes a la Unidad de Política Limpia. Si bien es cierto el Congreso Nacional y respetamos la independencia de poderes, como ya lo manifesté, otorgó una prórroga de 30 días, estamos a menos de 45 días de las elecciones. Una vez que se publique en la Gaceta será ley, esperaremos 30 días después. ¿Y cuántos días quedará para que estas personas, hombres y mujeres hondureños, presenten estos informes a la Unidad de Política Limpia y cumplan con la ley? Cumplen con no presentar, con registrar sus datos de cuenta, cumplen con no entregar sus informes financieros, que estos son de multa. Y no se trata tanto de una sanción pecuniaria, de una multa de $500,000 de lempiras o de $1,000,000 de lempiras que les pasa después de 5 días, so pena que ellos hayan llegado, la multa pasa a $1,000,000 de lempiras. Se trata de que por estas candidatas y estos candidatos, sin que la población lo sepa, podrían votar por ellos. Por eso la unidad tiene una obligación moral de hacer público el nombre de ellos, ya lo hemos hecho. Hoy brindamos este informe, Yari, para que la ciudadanía conozca, independientemente que respetamos la decisión del Congreso de la prórroga. Una cosa es la prórroga y otra cosa es que no cumplan con la ley, porque de estos 30 días la unidad está atenta para poder aplicar la sanción respectiva. Sí, Javier, permítame, tenemos que irnos a una pausa, pero ya volvemos con más aquí en Detrás de la Noticia. Cuando tomas Vital Fuerte Ampolla Bebible se nota. Y la esperanza se apodera de ti. Encuentras esa guía que te acompaña, porque Teletón está junto a ti. Teletón junto a ti, Teletón junto a ti. Todos los días, Teletón junto a ti. Teletón, 10 y 11 de diciembre. Y hago mía las palabras de Darío Vanegas, que el Partido Liberal sigue siendo el seguro de vida de la democracia hondureña. Sí, se está pidiendo el voto en plancha. Y para ser muy honestos, es lo correcto a lo interno de un instituto político. De sacarlos del poder, de sacarlos de Casa Presidencial, de sacarlos del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia, es con una alianza de la oposición. Traten de ver programas como este, que son muy buenos, que yo los felicito porque están cumpliendo también ustedes una labor social. Sí. No, ¿estoy a pagar o no? Mascota del Motagua. O sea, el niño que sale con el equipo. No es que andaba viéndole ahí. No, hombre, no. Estamos diciendo que no. Esta caricatura, por ejemplo, esa es una crítica permanente para nosotros, la bolsa solidaria. Yo creo que la AEH ha sido un fracaso. ¿No quieren las sedes? Modifiquémosla. Okay. La Maxi en Honduras vino a perjudicar al partido de gobierno. ¿Por qué lo hacen un día feriado y juega Honduras? Vos no podés reformar códigos cuando estén las garantías constitucionales suspendidas. Muy pronto. Decir la neta puede ser cosa de pocos segundos. ¿No está guapísimo? ¿De qué de enano, comadre? En este programa encontrarás una mezcla de verdades. No sé si ustedes, pero yo sí jugaba con las paredes a que estaba mi novio y le decía hola. Y divinidades. Netas divinas. Domingos 11 de la mañana por TSI. Con Cerebrofos. Consulte a su médico. Lea las indicaciones en el empaque. El opinómetro de hoy concluye de esta manera, Yari Barahona. ¿Cree usted que el crimen organizado sigue financiando a la clase política en el país? ¿Sí o no? Fue la consulta y déjeme contarle que el 97.1% dice que sí, que lamentablemente el crimen organizado sigue metiendo sus manos en la política hondureña. Y de inmediato le consultamos ya el cierre en este programa Detrás de la Noticia. ¿Será imposible erradicar la corrupción
en los cargos políticos, el crimen organizado siga metiendo la mano en estos partidos. ¿Cuál va a ser el trabajo? ¿Cuál va a ser el enfoque que tendremos que tener los hondureños al momento de ir este 28 de noviembre a elegir los candidatos, tanto a la presidencia, alcaldía y la diputación? ¿Cómo tendremos que ir a votar? Don Romeo Vázquez Velázquez, usted que es candidato presidencial. Gracias, Harry, y le agradezco por esos 4 minutos exactos que me ha dado para participar en su programa. Yo quiero decirle de que tenemos que hacer un cambio. Creo que todos estamos convencidos de que Honduras debe de cambiar. Con las personas que han ocasionado los problemas que tenemos, no va a cambiar absolutamente nada. Con la misma receta que hemos tenido desde hace 40 años, desgraciadamente no vamos a tener nosotros un cambio en Honduras. Por eso es que no es de cambiar los diputados en el Congreso. Es casualmente de análisis general, ¿verdad? Y realmente votar de la forma adecuada que se debe votar. Claro, hay que cambiar los diputados, pero poner unos buenos y sacar los malos. No es de decir, vamos a la... Bien, tuvimos ahí comunicación y mire que son minutos valiosos aquí en Detrás de la Noticia. Sin duda, la pauta que tendremos que seguir es la depuración en los partidos políticos, hacer una limpieza en las planillas de estos partidos políticos para buscar, como dice don Romeo Vázquez Velázquez, personas correctas. ¿Es así? Así es, exactamente. O sea, que tenemos que nosotros que elegir personas correctas, pero también, como es una democracia, tenemos que pensar en los 3 poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es lo que tenemos que fortalecer, porque no se trata solamente de decir vamos a cambiar a los diputados en el Congreso y que después ellos se encarguen de poner al poder judicial. El Poder Judicial hay que profesionalizarlo, hay que crear una carrera, que es lo que nosotros planteamos, ¿verdad? Y también, además de eso, hay que quitar la clase política no para destruirla, sino para desentarla. Tienen que entrar nuevos políticos. La propuesta nuestra es clara, ¿verdad? Llamar a una concertación de centro donde se aglutine toda la gran mayoría social del pueblo hondureño, independientemente de los colores políticos. Me ha gustado la participación de los otros 12 panelistas que ha tenido, ¿verdad? Muy concretos y tienen toda la razón. Ha sido muy buena su participación, pero tenemos que pensar como hondureños que tenemos que cambiar el país, a desentar el país completamente, o sea, ponerlo en la ruta correcta y no seguir permitiendo que este grupo de políticos que han estado gobernando desde hace 40 años sigan haciendo lo mismo, porque están haciendo leyes para ellos mismos y también están, además de eso, están protegiéndose ellos mismos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no va a ser con ellos que vamos a hacer el cambio, es con una clase política diferente, que es lo que propone la Alianza Patriótica y lo que estamos proponiendo, lo que propongo yo, ¿verdad? Determinación y valentía para cambiar y poner orden en este país. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros panelistas por su participación. Nos despedimos en Detrás de la Noticia. Los dejamos con la chicharra a través de HRN, no sin antes felicitar a nuestra compañera Yasmín Sosa, que hoy está de cumpleaños. Así que sigue la feria patronal en la chicharra. Buenas tardes.